Muy buenas, soy Benjamín Romero, jefe de departamento de IT, y hoy vamos a hablar de scripts del cliente. Como bien sabéis, Zoho tiene muchas opciones dentro de sus herramientas, ofrece un paquete muy diverso en el que se pueden realizar diferentes cosas según tus necesidades. Hoy vamos a hablar de los scripts de cliente, una herramienta realmente novedosa que podemos utilizar para mejorar sobre todo nuestra interfaz de usuario. Si dentro de CRM nosotros tenemos las ejecuciones de código, los workflows, para trabajar funciones por detrás, sin que nosotros seamos conscientes de ello realmente, tenemos la parte de la interfaz. Aquí los scripts de cliente lo que van a hacer es proporcionarnos una mejora visual y en el momento en el que estamos ejecutando algo. Vamos a ver hoy cómo podemos realizar estas ejecuciones de script de cliente, para qué nos pueden servir, y lo podemos ver de una manera muy sencilla si sabemos trabajar con JavaScript. Aquí sí que va a ser necesario utilizar código, vamos a tener que tener cierto control del código, pero vamos a poder realizar muchos cambios dentro de nuestra interfaz. Podemos cambiar colores, podemos cambiar diversos campos y cumplimentarlos al instante, que esta es la parte más importante. Podemos hacerlo todo en el momento en el que se está ejecutando dentro de nuestro cliente. Lo vamos a hacer dentro del cliente. Y esto nos va a permitir una serie de opciones prácticamente ilimitadas. Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, cuando rellenamos un campo de teléfono y queremos que se ponga el prefijo, podemos cambiarlo al instante. Cuando rellenamos un campo de país y queremos que ese prefijo se actualice, lo podemos hacer al instante. No hace falta esperar, como siempre hacemos, a darle el botón de guardar para que se ejecute por detrás. Lo podemos hacer en el momento en el que se está haciendo. Esta es la parte de script de cliente que más útil nos va a ser, ya que todo va a ser mucho más rápido y si tenemos que hacer una serie de búsquedas en otros módulos y cumplimentar el registro en el que estamos actualmente, lo vamos a poder hacer de una forma muy rápida. Para todo esto lo que vamos a utilizar script de cliente. Adelante con el siguiente vídeo si quieres continuar aprendiendo sobre esto. Y nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete y aquí arriba te dejo enlaces a otros vídeos que te puedan ser de utilidad. Muchas gracias.